Hola jóvenes, es un gusto saludarles por este medio. Una disculpa en la mañana, pues desafortunadamente la energía eléctrica pues estuvo fallando demasiado, por lo cual ya no pude conectarme con ustedes, puesto que eso nos genera fallas desafortunadamente en mi municipio en la señal de internet y de celular. Pero bueno, estaba yo comentando al inicio de la sesión que estábamos viendo por lo que fue este el teléfono, que espero hayan podido de alguna manera leer las diapositivas que vimos anteriormente sobre la historia, un poco de historia acerca de todo lo que son las pruebas psicológicas o cómo hay una historia para la elaboración de todos los instrumentos que pues hoy en día se conocen, ¿sí? Mm, Espero en la próxima sesión, ya que estemos en vivo con ustedes, pues poder atender sus preguntas que hayan surgido respecto a ello y también pues lo que surja respecto a lo que vamos a ver el día de hoy. Revisando sus tareas, pues todos coincidimos en la información que les voy a presentar. Les comentaba yo en la mañana por ahí nada más de algunos detallitos con ustedes, pero la mayoría coincidimos en los mismos conceptos. Así que cualquier duda que les vaya a surgir respecto a lo que explique en el video, pues con toda confianza ya saben, me hacen llegar un mensaje, un audio, o en la próxima sesión también podemos aclarar. Bien, pues bueno, se quedó de tarea que ustedes investigaran lo que son las pruebas psicológicas. Y pues bueno, esto es algo muy importante porque ustedes como psicólogos pues están con mucho contacto con este tipo de pruebas para poder hacer un diagnóstico y para poder valorar a un paciente. Se van a hacer uso y de estas pruebas y además, pues en base a ellas es como ustedes van a poder desarrollar incluso intervenciones. Entonces, por eso es importante las pruebas psicológicas, cómo son, para qué sirven, cómo se clasifican. Bien, en sí, pues las pruebas psicológicas, como pude observar, pues la finalidad que tienen son evaluar la salud mental del individuo. Aunque claro, cuando hablamos de salud mental, pues hablamos de muchos otros aspectos que se evalúan a través de estas pruebas, como lo es la personalidad, aptitudes, actitudes, este, muchas, el coeficiente intelectual, muchos aspectos que se valoran a través de estas pruebas de un individuo. Y obviamente quien se encarga de llevarlas, pues son expertos, en este caso, como lo son ustedes psicólogos o como también lo son los psiquiatras que se encargan de llevar a cabo estas pruebas, que son los mejor conocen del manejo de ellas y que las pueden aplicar. Yo les comentaba, yo no soy psicólogo, sin embargo, conozco a varias de ellas, tal vez no conozco el manejo, ahorita por aquí les muestro un ejemplo, y para que ustedes lo reconozcan, pero sí entender que ustedes sí tienen que conocer el manejo de ellas, seguramente posteriormente en otras asignaturas, si no es que ya conocen algunas de ellas y saben cómo aplicarlas. También, por ejemplo, es importante conocer para qué sirven, puesto que a lo mejor en determinado momento ustedes puedan elaborar alguna prueba. De hecho, de esto se trata la asignatura, de elaborar ciertos instrumentos de evaluación de la conducta, de la personalidad, ya lo vimos, del coeficiente intelectual, de habilidades de un individuo. ¿Sí? Entonces, evaluar la salud mental de un individuo es lo que pretenden o la finalidad de estas pruebas psicológicas y se hace por expertos. Entonces, las pruebas psicológicas son instrumentos que nos van a ayudar a hacer esta evaluación, pero también a observar, a investigar o explorar el comportamiento humano, porque eso es lo que realmente se pretende. A partir de esto que vemos, sí, lo que es personalidad, actitudes, habilidades, coeficiente intelectual, la conducta, pues esto al final de cuentas se refleja en el comportamiento que como individuos tenemos dentro del grupo, la sociedad en la que nos estamos desarrollando. ¿Sí? Entonces, por eso eh, se hacen estas pruebas y son instrumentos que van a ayudar precisamente a ello. Ahora bien, ¿cuáles son
algunos de los factores que pueden obtenerse o que pueden observarse a través de estas pruebas que nosotros o que ustedes tienen que aplicar, pues bueno, aquí vamos a ver la capacidad de adaptación, cómo se adapta un individuo. Por eso, en muchas ocasiones, y ustedes lo han visto, cuando una persona, no sé, tiene un trastorno depresivo o un trastorno, ¿cómo se le puede decir? Estas personas, por ejemplo, que un acumulador compulsivo, por ejemplo, ¿cómo es que a partir de esos trastornos ellos se adaptan a la situación que viven o al entorno en el que viven? Y entonces aquí entender esa parte a través de pruebas, ¿sí? También la capacidad de organización, el cómo tomamos decisiones, cómo nos asociamos con los demás, vemos esa capacidad que tenemos de ser introvertidos o extrovertidos, de emitir juicios, de también volvernos dependientes o independientes de determinado momento de alguien, de tolerancia al estrés, a la frustración o tendencias de manipulación. Aquí es donde vamos a ver precisamente analizar varias de estas conductas, pues a través de lo que son las pruebas psicológicas que se evalúan. Por eso cuando una persona pues llega a lo que es una consulta psicológica a terapia, pues primero para entender ¿cuál es el problema? Pues se aplican una serie de pruebas, batería, ¿no? En este caso, para entender el problema y ver de dónde partir, que es lo que hace el psicólogo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver o poder, de alguna manera, observar estos factores, cómo intervienen a partir de las pruebas psicológicas que nosotros estamos aplicando. Para entender un poquito lo que son las pruebas psicológicas, pues tenemos que hablar de la evaluación psicológica. Evaluar, recuérdense que es valorar o emitir un juicio acerca de algo. Aquí la evaluación psicológica, pues es una disciplina, es parte de la psicología científica que de alguna manera va a entender y analizar el comportamiento, ¿sí? Y no solamente como tal el comportamiento, sino que además en ciertos niveles de complejidad, como dice aquí, que considero oportuno en la parte motora, fisiológica y cognitiva. ¿Sí? Entonces, vean, estos tres aspectos importantes se van a dar a partir de la evaluación psicológica y será para un solo sujeto o a un grupo de sujetos. ¿Sí? Esto va a depender de la manera en que se apliquen estas herramientas, estos instrumentos, técnicas o pruebas que se estén aplicando, ¿sí? La evaluación psicológica, pues, tiene 4 aspectos importantes de los cuales yo les hablaba, ¿no? Cuando uno va a terapia, acude a un psicólogo, pues, va a poner en marcha esto y esto sí lo tiene que poner presente. Uno, cuando nosotros aplicamos una prueba psicológica, es para proporcionar una descripción acertada de los problemas del paciente, es decir, el diagnóstico. Por eso se van a aplicar las pruebas, para tener un diagnóstico y de ahí, como yo les decía, partir. A partir de ese diagnóstico, se determinan los factores interpersonales y ambientales que precipitaron la etiología, es decir, que nos dan el origen del problema que está presentando nuestro paciente, ¿sí? Seguramente ustedes han visto en muchas ocasiones por ahí en televisión estos programas de acumuladores compulsivos, estos programas de, por ejemplo, kilos mortales, donde se empieza también a valorar la parte emocional, donde precisamente se aplican pruebas para determinar cuál es el diagnóstico, pero además a partir de esas pruebas, pues se valora cuál es el origen, de dónde proviene el problema, por qué está el problema en la actualidad a partir de serie de factores que hacen que un individuo tenga un determinado problema, una depresión, que puede ser este, un, pues sí, los acumuladores compulsivos, ¿no? Y también a partir, bueno, muchos, ¿no? Hoy quiero decir que las pruebas psicológicas no solamente se van a la conducta, al coeficiente intelectual y demás, sino se aplican también en la parte de lo que es la neuropsicología, todo lo que son estas pruebas neurocognitivas,
También, por ejemplo, en el aspecto legal, ¿no? Con todas estas personas que tienen o padecen trastornos que hacen que cometan asesinatos en serie y demás, también se les hacen esta serie de evaluación psicológica para entender el problema, ¿no? El origen de dónde se está surgiendo esta conducta, este comportamiento o problema, situación. Entonces, a partir de estas pruebas, se dictamina la gravedad del problema, es decir, qué tan profundo, qué tan leve, qué tan grave puede ser el problema que está presentando el individuo. Y a partir de ello, ahora sí, como les decía, programar la intervención. La intervención tiene que ver con los tratamientos que vamos a nosotros a manejar para tratar de ayudar al paciente en el problema que está presentando, que es lo que hace un psicólogo. Por eso, pues se hace una serie de tests, de entrevistas o de pruebas, como le llamamos, para poder determinar estos aspectos. Por eso, esto es importante, estos 4 puntos son importantes porque es lo que ustedes se encargan de hacer como psicólogos, ¿sí? Ya sea que se dediquen a un aspecto educativo, al aspecto laboral, al aspecto legal, pues ustedes estos pasitos los tienen que llevar a cabo siempre, ¿no? Elaborar las pruebas para tener un diagnóstico, a partir del diagnóstico, ver los factores que nos dan el origen del problema, a partir de lo que es estos factores que ya descubrimos, determinamos cuál es la gravedad del problema que tenemos con nuestro paciente y a partir de ello, pues hacer nuestra serie de intervención o incluso de prevención, ¿no? Intervenir, dar un tratamiento y prevenir que el problema se vaya más grave. Entonces, esto es importante, por favor. Bien, dentro de la evaluación psicológica, nosotros vamos a encontrar a las entrevistas, a los tests que van a hacer que nos proporcionen precisamente esta serie de factores que nos dan el origen de los problemas. Y a partir de esto vamos a indagar en el paciente eh, qué es lo que está ocurriendo para que o se haya dado este problema. ¿Sí? Entonces, tanto las entrevistas como los test pues, son técnicas de evaluación y son las que más se utilizan en psicología, ¿sí? Entonces, en la entrevista vamos a encontrar también algunos métodos como la observación y en los tests pues vamos a ver que aquí van a estar diseñados de acuerdo a lo que se quiere evaluar en ese determinado momento, ¿sí? Entonces aquí estos tests pues van a ver, o su función básica, como dice aquí, es medir diferencias entre los individuos o entre las reacciones del mismo individuo en distintas ocasiones. Por eso es que se aplican una serie de test, no siempre es el mismo. Vamos a ver que existen muchos. Hay muchos ya establecidos, como yo les comentaba, seguramente por lo menos han escuchado de ellos o ya conocen en la manipulación de algunos, seguramente por ahí con la psicóloga ya les ha mencionado o les ha mostrado algunos de estos test, que ahorita vamos a estar hablando un poquito acerca de ellos. Dentro de esto, o todas las pruebas psicológicas o dentro de la evaluación psicológica, vamos a encontrar a las pruebas de inteligencia general, ¿sale? Es decir, estas pruebas de inteligencia general lo que se van a encargar es medir. Todas las pruebas van a medir, y ya lo mencionaba yo en la clase anterior, cuando hablábamos de psicometría y de estas pruebas psicológicas. Medir, es decir, al final de cuentas, el cerebro o todo lo que pasa en el humano no lo podemos medir como hablábamos con cheque, medir a través del vernier el cerebro, o no podemos medir con un metro la inteligencia, no podemos medir con un metro los problemas de conducta, con una regla, eso no lo podemos hacer. Por eso es que existen esta serie de pruebas que al final de cuentas nos van a dar un resultado objetivo, es decir, van a pasar de lo subjetivo, de eso que tal vez no es posible ver cómo medirlo, pero que a través de esta aplicación de pruebas nos van a dar un resultado objetivo y a partir de eso vamos a partir. Por eso son pruebas que han sido elaboradas muy cuidadosamente y que son pruebas estandarizadas generalmente y que nos sirven a todos, ¿sí? Entonces, lo que miden estas pruebas de inteligencia general, pues es precisamente medir el nivel general de inteligencia, ¿sí? Aquí es los que miden el factor G, ¿sí? O es decir, las que miden el coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces aquí, dentro de estas escalas que ya existen, vamos a encontrar las escalas de Binet, Simon, Stanford y Binet, la beta 3, matrices progresivas de Raven y el test de dominos de Einstein.
¿sí? Que aquí vamos a encontrar. Todas estas pruebas ya existen, las vamos, ojalá podamos investigar, o si no es que ustedes ya conocen acerca de ellas, sobre todo las más sonadas que vamos a encontrar a la prueba de Raven y a las de Binet, que son las que más se mencionan o de las que más se aplican en la actualidad, ¿no? O de las que más son utilizadas. Sí, entonces estas pruebas de inteligencia general miden precisamente el coeficiente de inteligencia, el IQ o el factor G. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está a Binet. Ahí tenemos estas pruebas que tenemos aquí. Yo les mencionaba que a veces muchos de nosotros cuando hemos solicitado un trabajo en una empresa o en alguna institución, a muchos nos aplican de estas pruebas. ¿Sí? Este, es importante a veces conocer acerca de ellas para poder entender un poquito. Ojalá podamos aplicarlas después. No les prometo mucho porque como ustedes saben el temario está un poco extenso y tal vez, bueno, pero como investigación podamos hacerlo. Las pruebas de aptitudes especiales, es decir, estas pruebas de alguna manera lo que tratan es encontrar aquellas aptitudes en las que una persona es sobresaliente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es eh, pruebas en las que se trata de ver em, en qué es mejor un individuo, ¿no? Por ejemplo, aquí poder entrar en la orientación vocacional y bueno, aquí vamos a encontrar algunas pruebas como el test vocacional de Kuder, el test de intereses vocacionales de Thurston, también vamos a encontrar por aquí el manual de Crawford o la prueba de manejo de herramientas de Benet, que vamos a poder encontrar dentro de estas, porque se trata de encontrar en qué es mejor un individuo. Cabe mencionar que algo que es importante es que estas pruebas de aptitudes especiales empiezan a surgir a mediados de 1945 para poder entrar a las Fuerzas Armadas y es algo que se les aplicaba a los individuos que querían ser parte de las Fuerzas Armadas. Ya también por ahí lo veíamos en historia de las pruebas psicológicas, ya veíamos que se empiezan a crear a partir de estas guerras que hubo, Primera y Segunda Guerra Mundial, una serie de pruebas que se aplicaban a aquellos a los que querían ingresar a las Fuerzas Armadas para ver dónde era el mejor. Entonces, a partir de aquí viene esta parte de pruebas de aptitudes especiales, ¿sí? Y ya les mencionaba algunos ejemplos. Tenemos baterías de aptitudes múltiples. Como tal, las baterías de aptitudes múltiples o va a designarse el término batería a un conjunto de pruebas psicológicas que van a, de alguna manera, aplicarse en diferentes etapas, ¿sí? De la inteligencia. Es decir, estas pruebas que se van a estar aplicando son para, de alguna manera, rescatar diferentes factores como la habilidad numérica, la habilidad mecánica, la visualización de formas, el razonamiento abstracto o el razonamiento verbal en una persona. Generalmente cuando nosotros, yo les comentaba hace rato que solicitamos un trabajo y se los digo por experiencia porque me ha tocado aplicarlas en el sentido de que me las han aplicado a mí, ya les comentaba yo por ahí un ejemplo, pero realmente por ahí luego me gusta meterme a las páginas de empleo, y por ejemplo en la actualidad muchas escuelas desde el momento en que lanzan las convocatorias para una nueva vacante, que realizan ya vía internet una serie de batería de aptitudes múltiples, ¿sí? Es decir, muchas pruebas sobre estas habilidades que les estoy comentando para ver qué tan buenos o tan malos somos, ¿no? Nos miden, al final de cuentas nos miden. Sí, entonces, estas baterías o todas estas pruebas, pues empiezan o son para medir las aptitudes, ¿sí? El cómo nosotros nos enfrentamos a una situación. Yo les ponía de ejemplo lo que me pasó con esta prueba que me aplicaron en el banco hace muchísimos años y que pues bueno, uno al desconocer, pues uno contesta según lo que uno es honesto, pero a veces, pues acuérdense que por esa parte nos están viendo precisamente nuestras aptitudes o cómo nos enfrentamos a una situación. Sí, entonces dentro de estos, pues bueno, tenemos el test de aptitudes diferenciadas de Benet y SEA Short y el Flanagan Aptitude Classifications Test, ¿sale? Soy malo en inglés, pero bueno, espero me entiendan. Entonces aquí tenemos esto, porque aquí con todas estas pruebas, pues se nos mide el razonamiento abstracto, la adquisición y comprensión de vocabulario,
aptitudes, bueno, es un conjunto de pruebas que nos va a medir en muchos aspectos, ¿sí? Baterías de aptitudes múltiples, este, por ahí, ojalá también más adelante podamos nosotros verlo. Las pruebas de personalidad, pues bueno, aquí están enfocadas o precisamente están diseñadas para aspectos como lo son, cómo nos mostramos en la parte emocional, en lo social, eh, dentro de lo, ahora sí que las características que me identifican a mí, ¿sí? Dentro de estas pruebas de personalidad o quienes sustentan esto, podemos encontrar a Freud, que seguramente ustedes ya han visto a Jung y a Adler, ¿sale? Y así como a Murray. Vamos a hacer estos autores son los que van a sustentar estas pruebas de personalidad, pero vamos a ver que dentro de estas pruebas para ver el comportamiento de cada uno de nosotros o las características personales, vamos a encontrar que se van a aplicar de dos formas, como lo son en cuestionarios y en técnicas proyectivas. Entre los cuestionarios vamos a encontrar el test de 16 factores de la personalidad de Cattell, 16 FEP y el inventario multifacético de la personal de Minnesota. Um, Creo que yo aquí realmente el inventario multifacético realmente no lo conozco. El que he tenido conocimiento y me ha tocado ver que se ha aplicado es el test de 16 factores de la personalidad de Cattell, a este sí. ¿Sale? Entonces, estas pruebas lo que presentan, pues son la descripción de los rasgos personales o las características de cada uno, ¿sí? Así es como de alguna manera se define la persona. Tenemos a las técnicas proyectivas. En las técnicas proyectivas, pues bueno, aquí se pretende descubrir ciertas características de un individuo a partir de un dibujo a través de pues vamos a ver de ciertas pruebas en las que el individuo proyecta lo que realmente es, ¿no? Entonces, aquí, como dicen, pues estas pruebas son, o podemos citar por aquí, al dibujo de la figura humana de Karen Machover, de análisis grafológico, y al psicodrama de Moreno. Sí, también aquí vamos a ver recientemente a la medición de la inteligencia emocional de Goleman. Y pues bueno, en estas pruebas, ¿qué les puedo decir? Aquí se miden varios aspectos y bueno, yo en lo personal sí me ha tocado aplicar en, en educación, sobre todo, y que me han aplicado a mí también, pero la prueba de dibujo de la figura humana, sí, pero yo tengo por aquí pues la guía, los ítems de cómo se aplica de la figura humana. Tal vez no se vea bien porque ya son copias, son muy viejas de cuando yo iba a la escuela, pero tengo cómo se aplican, incluso las estuve aplicando para poder precisamente ver problemas educativos que tenían mis niños. Por ejemplo, este es un dibujo que me hizo un alumnito que es Pablo, no sé si se vea, ¿no? Que este dibujito, sí, es de un niño de aquel entonces, 7 años, y pues bueno, el hecho de que él, por ejemplo, la cabeza como lo puso, las manos, los pies, el cuerpo, pues significa mucho, y a partir de poder nosotros o de yo poder tener este, el manual de cómo poder calificar a esto, pues es importante porque a través de esto yo descubrí muchos aspectos de por qué mi niño se comportaba, de por qué mi niño tenía los problemas que tenía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí viene este manualito cómo poder descifrar todos los aspectos que les estoy mencionando para poder dar una calificación, ¿sí? Esto realmente fue una batería, ¿sí? Aquí viene cómo interpretar los puntajes obtenidos y bueno, todo el manual de tabulación de los indicadores del dibujo de la figura humana. Este, por ejemplo, es de Pablito, pero estoy hablando de hace muchos años. También tengo por aquí los niveles conceptuales de escritura, por ejemplo, que también es para sustentar esta parte de prueba que yo realicé, ¿sí? Como les decía, no soy psicólogo, sin embargo, pues me tocó aplicar y también
para poder entender esto, me dieron una entrevista, esta entrevista, por ejemplo, para entender ciertos rasgos que tiene que ver, por eso precisamente es una batería de pruebas, porque aparte de la figura humana y de lo que eran todos los niveles conceptuales de escritura, se nos dio una entrevista, sí, donde es una entrevista muy extensa, de muchas, muchas preguntas, donde se ven aspectos como lo son ocupación de padres, escolaridad, cómo se comporta el niño en un día típico, el nivel de independencia, en cuanto a audición, comunicación, visión, aspectos neuromotores, este, si tiene conductas repetitivas, aspectos emocionales, aspectos familiares, concepto de sí mismo, estado físico, cómo se ve en el futuro, antecedentes de desarrollo, antecedentes escolares, roles familiares y aspectos sociales, expectativas de los padres. O sea, esta entrevista que yo tengo también aquí, que es muy extensa, sirvió para sustentar todo lo que fue la aplicación de la figura el dibujo de la figura humana y para entender, por ejemplo, que Pablo, ¿no? Que Pablo tiene y en la actualidad un retraso, pues una discapacidad intelectual bastante, porque por todo lo que se investigó, por ejemplo, con Pablito, pues llegamos a la conclusión junto con la psicóloga, perdón, de aquel entonces, que bueno, a la señora durante el embarazo pues tomaba, fumaba, no recibió los cuidados que deberían de ser, se le pasó el parto, nunca recibió atención, entonces, y una serie de cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, precisamente la psicóloga, pues aparte de establecer el diagnóstico, de ver todos los factores, pues empieza a ver la manera en que se va a apoyar, ¿no? Y diseñar. Por eso es importante todas las pruebas psicológicas, como ven. Bueno, esto es un ejemplo que tengo. Y pues bueno, por ahí también algo que vi dentro de la división de pruebas y todo lo que se aplica, también por ahí con Erika sobre todo, que se basó más en esto, pues bueno, tenemos a la entrevista. Ustedes por ahí en una asignatura ya realizaron una entrevista. Y bueno, en la entrevista tenemos que la entrevista pues es una técnica que se aplica de manera personal y entre el entrevistador y el entrevistado. Es decir, generalmente esto es algo que ustedes como psicólogos pues hacen con su paciente de manera personal. Entonces, es una relación entre dos o más personas, hay una comunicación y obviamente hay una batería de preguntas, ítems a contestar y que se van haciendo las preguntas pues de manera directa o a veces entre pláticas se van obteniendo cosas que uno quiere saber, ¿sí? Entonces, hay un objetivo dentro de la entrevista. Tenemos entrevistas estructuradas y no estructuradas. Una revista estructurada es cuando ya es una serie de preguntas eh, establecidas, un guión que hay que seguir. Y una no estructurada es cuando aquí de pronto podemos ir manipulando la entrevista y obteniendo información de acuerdo a propósitos que yo quiero. Por eso aquí las preguntas son más abiertas, como que no hay un guión, sí, como que todo se va, o puede haber un guión establecido, pero ahí podemos seguir sacando más, ¿sí? Entonces, hay unas entrevistas estructuradas y otras que no son estructuradas. El test, pues como decíamos, son criterios, son pruebas valoradas y que, bueno, van a medir varios aspectos de la personalidad. Entonces, son muy objetivos y, pues de alguna manera es una prueba que se nos pone. Y hay una infinidad de tests. Tenemos que para los tests son generalmente estandarizados, ya los conocemos, hay muchos que ya conocemos, son fiables, y son válidos, es decir, ofrecen resultados reales, más acercados a la realidad y por eso podemos confiar en ellos. Por eso ya existen muchos de ellos como tal en el medio y hacemos uso de ellos porque ya son estandarizados además, ¿sí? Entonces, ¿cómo se administran los TEDs? Bueno, los TEDs van a administrarse a niños desde el nacimiento hasta 15 años, adultos desde los 16 hasta los 89 años y tenemos individual y colectivos.
Bueno, aquí 89 años, aunque generalmente sabemos que hay muchas personas que viven más allá. Se ponen hasta los 89 años, recuerden ustedes, por pues lo que se nos pone como longevidad, hasta dónde vamos a poder llegar a vivir la tasa de índice de vida que tenemos actualmente, pero pues esto se puede aplicar hasta donde el individuo lo permita y puede ser individual o colectivos. Los vamos a clasificar en test de inteligencia, ya hablábamos un poquito acerca de ellos, van a medir el coeficiente intelectual y pues bueno, estos test nos van a indicar la edad mental cronológica del individuo, es decir, aquí también vamos a entender, por ejemplo, en el caso de discapacidades intelectuales, pues comparar la edad cronológica con la edad biológica. Yo puedo tener, o en este momento tener, 35 años biológicamente, pero a lo mejor cronológicamente soy un niño de 5 años, ¿no? Esto lo vamos a ver mucho con lo que actualmente teníamos como retraso mental, que son capacidades, discapacidad intelectual, por ejemplo, con niños con síndrome Down, donde vamos a ver esta disparidad entre el comportamiento. Veía yo también, por ejemplo, hace poco en la televisión un reportaje de una persona, ¿no? Ya mayor, que creo que tenía 30 años, pero donde de pronto había episodios de su vida donde tenía una regresión y se convertía como en la niña de 5 años que fue por los problemas que había tenido emocionales, ¿no? Entonces aquí pues medir eso, por ejemplo, ¿no? Entonces el coeficiente intelectual se establece en 100 puntos. Un coeficiente intelectual menor de 67 se considera un retraso mental, mientras que un coeficiente intelectual superior a los 133 puntos, pues se considera como inteligencia excepcional o aquellos con aptitudes sobresalientes o una inteligencia superior, ¿sale? Entonces, esto va a depender. Entonces, un test de inteligencia adecuado, pues debe incluir comprensión verbal, facilidad de palabra, habilidad numérico-matemática, relaciones espaciales, memoria de percepción y razonamiento. Todos estos conceptos seguramente ustedes ya los manejan porque muchos de ellos incluso los manejamos en otras asignaturas, así que ya saben acerca de ellos. Tenemos test de desarrollo para el niño, donde pues aquí se van a aplicar a los pequeños en edad infantil o preescolar y se aplican individualmente. Estos test son verbales o de ejecución, ¿sale? Y son para, de alguna manera, identificar problemas en edad, sobre todo preescolar, de los 18 a los 60 meses. ¿Sale? Entre ellos tenemos la escala de desarrollo de la conducta de Gesell, donde se evalúan 4 principales áreas, que son la conducta motora, la conducta adaptativa, la conducta del lenguaje y la conducta personal social, que presentan obviamente los pequeños. Entonces aquí también este es importante. Realmente como tal, me acuerdo que vi esta prueba, realmente ahorita no investigué mucho acerca de ella, pero vamos a investigar acerca de ella más adelante para que entendamos también cómo se aplica. Les digo, la materia se trata de que ustedes aprendan a elaborar instrumentos y pues bueno, en parte espero, como también comentaba, que ya con psicóloga Esmeralda hayan ustedes podido ver alguno de estos instrumentos para que pues vayamos como que en el mismo orden y estemos entendiendo un poco de lo que estamos hablando. ¿Sale? Entonces, en el caso de los niños, muchos de las pruebas o de los test que se apliquen son más por observación, ya que a veces obtener información de ellos de manera directa es un poco difícil, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, pues, que se aplican un poco más de esta manera. Tenemos test de inteligencia infantil también. Dentro de estos tests tenemos el test de Binet y Simon, a Wechsler con la escala de Wechsler que se va a aplicar a nivel preescolar y primaria o la escala WIS que se conoce, a WIPSI, ¿sí? De los 4 a los 6 años y medio. Tenemos también test de inteligencia para adultos. Aquí vamos a encontrar a la WISE, ¿sí? Esta parte. Entonces, también aquí. Más adelante, yo creo que estaría bien que hiciéramos una investigación acerca de en qué consiste cada uno de ellos. Sobre todo ustedes que tienen que tener mucho acercamiento a este tipo de pruebas, pero por eso les preguntaba si no habían visto anteriormente, pues parte de lo que es psicometría o pruebas psicométricas, tal vez a lo mejor ya conocen muchos de ellos, y si no, bueno, me estarán comentando y vemos cómo lo hacemos para conocer un poquito acerca de ellas. También tenemos test de aptitudes, y entonces, dentro de estos test de aptitudes, pues vamos a identificar cuando un individuo
puede tener o alcanzar una determinada aptitud, ¿sí? Tenemos test de aptitudes diferenciales. Aquí tenemos test de verbal, numérica, razonamiento abstracto, ¿sale? ¿Qué es lo que se va a identificar dentro de test de aptitudes? Pues capacidades sensoriales, aptitudes mecánicas, artísticas, aptitudes musicales, creatividad, memoria. Incluso, por ejemplo, aquí en la imagen les puse test de aptitudes de líder, de los cuales muchos de estos tests también en muchas organizaciones, muchas instituciones, pues los van a adecuar o van a crear sus propios tests o sus propias pruebas para valorar aspectos que ellos consideran importantes a evaluar dentro de un individuo, ¿sí? Me ha tocado también por ahí presentar algunos de estos. Test de actitudes, ¿sale? Aquí es la disposición que cada uno de nosotros tenemos. Y pues bueno, dentro de estos test de actitudes tenemos el test de actitudes disfuncionales de Weisman, ¿sale? Donde se mide la valoración del proceso de interacción social, como un individuo interactúa con otros y la disposición que hay al cambio, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que determina esta prueba? Pues si un individuo es vulnerable o no al fracaso, a la frustración o a la depresión, ¿vale? Se va a aplicar este test de Weisman. Tenemos el test de personalidad y dentro de los test, bueno, de personalidad ya mencionamos algunos, más arriba, ¿sí? Entonces aquí pues se miden los rasgos, se identifican los rasgos de personalidad, ¿sí? Tenemos test gestálico, visomotor de Laureta Bander, por aquí, una disculpa, se me fue la imagen sobre el título, pero bueno, aquí precisamente tiene que ver con la motricidad. Como ustedes ven, hay una inmensa variedad de tests ya estandarizadas, pruebas ya elaboradas, ya vimos que existen en la actualidad y que retoman ustedes como psicólogos para poder aplicar y para poder precisamente elaborar sus diagnósticos, para ver el origen. Yo por ahí les ponía etiología, la etiología es el origen de la enfermedad, en este caso de los trastornos, de las enfermedades mentales que se estén presentando, para ustedes poder identificar cuáles son los factores que llevan a una persona a comportarse, a tener una actitud, un rasgo de personalidad, un coeficiente intelectual determinado, a través de lo que las pruebas nos van dando, de los factores que vamos identificando y también para poder determinar hasta dónde va a ser la intervención, cómo se va a intervenir, diseñar el plan de acción, de intervención y de prevención para que esto no sea más grande. Entonces, como ven, las pruebas psicométricas van a medir entonces al individuo en lo que es el aspecto mental, personal, bueno, más que personal, una valoración, como lo decía acá arriba al inicio, de la salud mental del individuo. Hoy en día recuerden que no solamente es la salud física, sino también es la salud mental. Lo bien que estamos cimentados para poder nosotros estar bien en todos los demás aspectos, ¿sí? Entonces, para eso se realizan toda esta serie de pruebas, de test. Hoy hablamos, pues, pruebas, pero son realmente herramientas como la entrevista, la observación, los tests, las entrevistas, que se aplican para obtener información acerca de un problema y poder trabajar en él. Em, Insisto, muchos de estos ya están elaborados, pero también tal vez haya ocasiones en las que ustedes van a tener que elaborar sus propios instrumentos de acuerdo a lo que ustedes pretenden saber de una persona. Entonces, por eso es importante. Jóvenes, espero que con esta explicación y con lo que ya investigaron nos quede un poco claro esto. Y si no, cualquier duda, por favor, háganmela llegar. Eh, Estoy para servirles y pues bueno, una disculpa por lo sucedido en la mañana con la energía eléctrica. De tarea, jóvenes, van a elaborar, sí, por favor, una síntesis, por favor, síntesis de lo que son los tres temas de la unidad 2. ¿Sí? Los tres temas que vienen en su unidad 2 son lo que ustedes van a hacer una síntesis de cada uno de esos temas. ¿Sale? Para que no escriban demasiado, por favor. Y nos estamos viendo en la próxima sesión. Espero que todo haya quedado un poco más claro, que no los haya yo dejado más confundidos, ¿verdad?
Y pues, perdón, cualquier cosa estoy para servirles. Les agradezco su atención. Que pasen una excelente tarde. Muchísimas gracias.